La finalidad de la finalidad de la ciencia económica, ¿ya? Siempre con dos enfoques, ¿ya? Sí, el enfoque neoliberal y el enfoque social, ¿ya? Por eso se dice, acá dice, ¿no? Principales enfoques. Voy a subrayarlo para que quede más claro, ¿ya? Lo subrayo, mira. ¿Ves? Ahí está. Principales enfoques, son dos, ¿ya? Muy bien. Dime, ¿te escucho? Te escucho. A ver, opinen, por favor, con toda confianza. Sí, con toda confianza, pueden opinar, pueden preguntar. Ya, ok, muy bien, Matthews. Sí, no hay problemas, ¿ah? No hay problemas, así suceden accidentes. Ya, entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué en asuntos económicos hay varios puntos de vista? ¿Por qué no es como en matemáticas, que siempre hay una sola respuesta, ¿no? En geometría siempre hay un solo resultado. En física tenemos siempre una solución, ¿no? En cambio, en economía no. En economía hay dos respuestas a una misma pregunta, ¿sí? A ver, ¿quién me manda su respuesta? Ya, me dicen porque es más concreto. Muy bien. Ahí hay una respuesta. A ver, ¿quién más se anima a responder? Recuerda que en el curso de economía se valora mucho las participaciones, las intervenciones. Muy valorado. ¿Ya? Listo. Entonces la pregunta será, ¿las personas de diferentes condiciones económicas tendrán iguales o diferentes intereses? Ya, tengo dos respuestas, ya, dos respuestas, me dicen, profe, diferentes intereses, profe. Dos, tres diferentes. Gracias, cielo. Carrión, muy bien, Vanessa, correcto, Diana, muy bien, ¿ves? Ya están respondiendo, ¿ah? Y respuestas correctas. Por ejemplo, a ver, un obrero. ¿Qué le interesa a un obrero más? Comprar, ver que la empresa adquiera nuevas maquinarias de alta tecnología o aumento salarial. ¿Qué le interesa al obrero? ¿Ah? Ver que traigan nuevas maquinarias de última tecnología, ¿no? O, o exigir un aumento salarial. ¿Cuál crees que es la respuesta? Ya está, ya. Sí, así, hay dos. Ya, ok. Ok, gracias, Diana. Listo. Sí, ya, así es, todos coinciden. Aumento salarial. A ver, siguiente pregunta. ¿Al empresario le interesa el bienestar del obrero o le interesa tener más ganancias? Claro. El objetivo principal de un empresario es obtener lucro. Lucro. ¿Y qué es el lucro, profe? Son las ganancias, los beneficios, las utilidades que la empresa consigue. Y última pregunta. A ver, al empresario, ¿qué le interesa más? ¿Dar descansos, vacaciones o, o aumentar la producción al tope? Sí, al tope, Camila. Así es, Diana. Al tope, Marcelo y Anneli. Al tope. Sí, ese es su objetivo. A él no le preocupa si un obrero está enfermo, ¿no? Si su familia se muere de alguna enfermedad, no le interesa. Lo que le interesa es hacer que esos trabajadores produzcan al máximo, al máximo.
Y si un trabajador produce al máximo, ¿qué pasa con su energía? ¿Está, a ver, así relajado o agotado? Muy bien, ya están respondiendo rapidito, se ve que están atentos y eso tiene su recompensa en el curso, ¿ah? Sí, sí, sí. Hay notas para los participantes, por si acaso. Sí, sí, muy bien. Toditos dicen, profe, termina agotado. Agotado. Claro, pues ha trabajado con más fuerza, ha trabajado a más velocidad, ¿m? Ha trabajado haciendo más cosas en el mismo tiempo y termina agotadísimo, agotadísimo, ¿no? Sí, eso es. A ver, última pregunta. A un empresario, qué le interesa más? ¿Velar por la salud de los obreros a través de un seguro médico para todos? ¿O adquirir materia prima barata? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos respondiendo. Sí, ya, mira, ya han respondido. Sí, pero hay una prioridad siempre, ¿no? Siempre una persona tiene prioridades, prioridades, sí. Quizás, ¿no? Quizás también al empresario le interesa que tengas tu seguro, tus medicamentos, ¿no? Pero por encima de eso, su prioridad es conseguir materias primas baratas. ¿Para qué? A ver, ¿para qué quiere materias primas baratas? Cuando compra materias primas baratas y empieza la producción, ¿qué sucede con las ganancias? ¿Qué sucede con las ganancias? Ah, claro, muy bien, ya respondió, ya respondieron, ya. ¿Ves? Ya está clarísima la respuesta. Sí, 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 las preguntas, bienvenidas. Sí, a ver una pregunta, dice, en una empresa que no es privada, en pandemia, es del Estado, ¿no? ¿Le dio algún dinero? Claro, el Estado brindó lo que se llaman los bonos de pandemia, ¿no? Que fue creo 700 soles, 350, una vez nada más. 2 años de pandemia y solamente han dado bono una o dos veces nada más. Pero y ese bono solamente dura pues un mes, ¿no? Y eso. No, ¿qué mes? Si son 700 soles, durarán pues una semana, 2 semanas. ¿Ya? Bien, sí, han dado dinero a las empresas del Estado, claro, para que sigan funcionando. Han sacado mucho dinero, sobre todo para las empresas privadas. ¿Sabes cuánto? A ver, mira, 60.000 millones de soles sacó el Ministerio de Economía a través del Banco de la Nación para entregar a todas las empresas del país, sobre todo a las más grandes, que son bancos, ¿no? Compañías de seguros, que son grandes comercios, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, esa sería la respuesta entonces. A ver, me avisas si he podido responder tu pregunta. A ver, un segundo. Ya, gracias. Ah, claro, sí, sí, sí. Gracias por esa pregunta. Sí, mire, aquí sucede dos cosas. Uno, que cuando es una empresa grande que ha recibido plata del Estado, el Estado mismo dice que van a devolver, ¿no? Van a devolver, es un préstamo, pero en la mayoría de casos devuelven una parte chiquita y ahí se olvidan. A eso se llama subsidio. El Estado
entrega dinero a los empresarios. Pero cuando son trabajadores, ahí cambia la cosa, porque ahí se encargan de cobrar lo que le han dado. Sí, como me está comentando, en algunos casos hay personas que han recibido su salario sin trabajar y ahorita, están haciendo 2 turnos para cubrir todas esas horas que se han recibido de pago. Uh-huh. Y eso es perjudicial, ¿no? Porque uno debe trabajar 8 horas como máximo. Si deben trabajar 10, 12, 14 horas, ya está violando uno de los derechos fundamentales del trabajador. Porque 8 horas son lo que el cuerpo resiste. Más de 8 horas ya es maltrato, se sale de la ley. Ya, sí, así se argumentaba anteriormente. Ahora no, ahora hacen trabajar 10 horas, 12 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Gracias por la pregunta. Decimos que la ciencia económica no es neutral, no existe neutralidad. No es que es una economía que satisface a todo el mundo, que responde todas las preguntas de todas las personas. No es así. La economía se basa en un enfoque que defiende los intereses de unos en contra de otros. Igual, la otra economía también igualito va a pasar. Defiende los intereses de las grandes mayorías y ataca a los que son poquitas personas, pero tienen muchas riquezas. ¿Ya? Por esa razón es que no existe una economía neutral, inocente, una economía sin posición. Todas las economías tienen un enfoque. ¿Por qué un enfoque, profe? Porque cada una defiende intereses económicos. En la actualidad, hoy día, a esta sociedad moderna le llaman así también. En economía le llaman así. ¿Ya? Y por lo tanto, esta sociedad va a arrojar 2 clases fundamentalmente. Los que están en desacuerdo con esta sociedad, ¿por qué? Porque reciben salarios miserables, trabajan mucho y viven en la pobreza. Viven en la pobreza. En cambio, otros que sus ganancias son espectaculares, casi no trabajan nada, más bien se dedican a gastar, despilfarrando mucho dinero que tienen, porque se catalogan como empresarios millonarios. Ahí se enfrentan, ahí se van a enfrentar. Y estas dos se llaman, mira, los neoclásicos, que es la escuela económica más difundida en el Perú y en el mundo. Generalmente en un colegio o academia enseñan esto. Aquí en el APU es diferente porque aquí se puede, porque San Marcos pide, ¿no? San Marcos pide el otro enfoque también. San Marcos preguntó el otro día, así mira, según el enfoque socialista, ¿qué entiende sobre el salario? Pero esa pregunta no se responde de una sola manera. No. Los neoliberales o neoclásicos dicen que el salario es el pago por el uso de la fuerza de trabajo del trabajador, del obrero. Así es. Y suena bonito, ¿eh? Y muchos estarán de acuerdo. En cambio, el economista social, el otro economista dice, no, eso es mentira. Porque el salario es el precio que se pone a la fuerza de trabajo a la cual consideran una mercancía. O sea, el socialista está denunciando que al trabajador lo han convertido en un objeto, una mercancía, a la cual le pagan pues la menor cantidad. ¿Por qué la menor cantidad? Porque hay un regateo. Cuando tú vas a buscar trabajo, le vas a decir la verdad. Y le vas a decir que la canasta básica familiar, mire, cuando te preguntan, pues, ¿no? Te va a preguntar, ¿cuánto es tu expectativa de ganancia? A ver, y un joven que sabe economía, ¿qué responde? Que la expectativa de ganancia está en función a lo que gasta la persona en un mes, que se llama la canasta básica familiar. Y
que todos esos bienes y servicios que consumimos en un mes por una persona tienen un valor de 4.600 soles. Y ese debería ser el salario que reciben los trabajadores. Ajá, ¿ya? Entonces, es muy diferente. Los neoclásicos dicen, no, está bien 930, aunque creo que es mucho. Hay que pagarle 600, 700. En cambio, la otra escuela dice, no, 4.600. Es el nuevo precio de la variante que tiene la SUNAT, que es la unidad impositiva tributaria, la UIT, que es una cantidad que sirve para poder valorar, ¿no? Por ejemplo, la canasta básica familiar, o una multa que te aplican, ¿no? Te ponen una multa de una UIT, tienes que pagar 4.600 soles a la SUNAT. Pero si el delito es grave, ¿ya? Es grave, pues te dice 50 UITs. Tienes que multiplicar 4.600 por 50 veces. Y esa es la multa. ¿Ya? Listo. Pues ahí está la explicación de por qué existen dos enfoques diferentes. ¿Por qué? Porque la sociedad es desigual. La sociedad es una sociedad donde hay personas con mucha riqueza, ¿no? Anillos de lujo, un Rolex, un Habano, y la clase media, que son personas que trabajan mucho, son profesionales, trabajan mucho, pero no tienen satisfechas todas sus necesidades, falta todavía. Pero la que sí no tiene casi nada de satisfecho es la clase baja, son los mendigos, los pobres del Perú. Ajá, ¿ves? Ahí están las tres clases, de manera sencilla, de manera así, facilito. ¿Ya? Sí, por esa razón es que hay ciencia económica 1 y ciencia económica 2. Hasta ahí, ¿alguna duda, preguntas, interrogantes? Un segundo, por favor, mientras preguntan. Ya, listo. Miren, esta imagen que estoy mostrando es de una época llamada la comunidad primitiva. ¿Sí? A ver, ¿qué actividad económica se está realizando en este cuadro? ¿Quién me ayuda? Ajá, es la cacería, pues, ¿no? La cacería. Sí, gracias por las respuestas. Sí. Entonces, esta es la primera forma de sobrevivencia de los hombres primitivos, que es realizar la cacería. Por otro lado, están recolectando y animales gigantes, ¿no? Esto se llama la comunidad primitiva, en la cual no hubo teoría económica, sino lo que hubo fue práctica, sobrevivencia del ser humano primitivo en una sociedad muy antigua, ¿no? No había propiedad privada, no había Estado, no había religión, no había clases sociales, todo era de todos. Ese mamut no le pertenece a nadie y todos podemos hacer uso del mamut, cazándolo con inteligencia, lo usamos como ropa, fuego, ¿no? Carne, comida, ¿no? Etcétera. ¿Ya? O sea, en la época primitiva no había teorización económica, pero sí había praxis económica, ¿ya? La caza. Luego se transforma. La comunidad primitiva finaliza, y entramos a una época llamada el esclavismo. Mire, Mesopotamia, Egipto, Fenicia, hay mucho, hebreos, es mucho que hablar. Vamos a ir de frente a los que van a teorizar acerca de la economía de un punto de vista racional. Es decir, van a separar sus creencias religiosas de sus ideas económicas. Por ejemplo, la cosecha de trigo se arruina, se malogra. Entonces, ¿qué hace un religioso? ¿Qué es lo que dice? Castigo divino, castigo divino. Los griegos no decían eso.
Los griegos buscaban el error. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había malogrado la cosecha, las plantas? Y por eso digo que separan la religión de la economía, lo cual no hacían los mesopotamios, ni hacían los egipcios. Todo era religión. Dime, ¿te escucho? Claro, antiguamente estaba el trueque, ¿no? Y es en Grecia donde aparece la palabra economía. Y es gracias a este economista, mira, Genofonte, filósofo, militar, historiador, economista, plantea la siguiente idea, que la economía se conforma por dos términos, oikos, que es casa, y nomos, que es administración. O sea, ¿qué significa economía para Genofonte? Administrar eficientemente la economía de un hogar, donde no haya despilfarros, no haya mal manejo económico, no se pierda la fruta, la cosecha, ¿no? Todo debe estar eficiente. Esa es la palabra de Genofonte. Pero, es en particular, a nivel general, surge Aristóteles, el padre de todo, ¿no? Padre de la psicología, padre de la lógica, padre de todo, de todo. Este filósofo, ¿ya?, plantea esta explicación, dice, la economía tiene que ser política. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser política? Porque se trata de administrar la sociedad griega por un Estado. A ver, ¿qué tipo de Estado es la que va a administrar la sociedad griega? A ver, ¿qué tipo de Estado? Sí, es un Estado esclavista. Es un Estado donde los que tienen todos los privilegios es un grupito que no pasa el 10%. Hacendados, militares, filósofos, historiadores, toda esa gente que podía estudiar, podía plantear su punto de vista, eran parte de una clase social privilegiada llamada esclavistas. Por esa razón es que ellos podían tener todo, pues, ¿no? Y podían hablar, fundamentar. Por ejemplo, Aristóteles, ¿qué dijo? Economía política debe ser la palabra. Dijeron, ¿qué significa? Administrar eficientemente la sociedad griega. ¿Y por parte de quién? ¿Quién lo va a administrar? A ver, ¿qué me responden por el chat? ¿Quién administra la sociedad griega según Aristóteles? A ver, por el chat. ¿Quién menciona? Un segundo. Ya. Según lo señalado, y gracias por la respuesta, es el Estado. ¿Pero qué tipo de Estado? A ver, voy a recalcarlo. Ay. ¿Qué tipo de Estado? Un Estado aristocrático, me dice, ¿no? Un Estado esclavista, pues, profe, donde los que mandan son los reyes, son los filósofos, los hacendados, la aristocracia romana, la aristocracia griega, los millonarios de aquella época, ¿ya? Muy bien, y esa es la importancia de Aristóteles. Aristóteles, no te olvides, ¿ah? Esta pregunta. Hablar de un concepto es llevarnos a una respuesta que tiene dos enfoques. Sí, dos enfoques. Acá hay una pregunta muy interesante. Me dice, ¿en qué época se funda el capitalismo? El capitalismo se funda en el siglo XIII, XIV en Europa, con su época llamada el mercantilismo, donde la burguesía comercial destaca en toda Europa, y son los que van a financiar los viajes de expansión, ¿no?, de invasión de los europeos en 4 continentes: América, África, Asia y Australia. Ese era el objetivo. Entonces, a partir de ahí,
se desarrolla hasta el siglo XVIII, donde alcanza su máximo desarrollo con la Revolución Industrial. Y hoy día está súper desarrollado con los poderosos monopolios, empresas gigantescas del mundo, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Sí, las ideas socialistas se fundan en plena revolución industrial, cuando los obreros viven la miseria, el hambre, la desocupación, ¿no? El abandono, y se mueren por millares. Ahí surgen los socialistas, que en sus mínimas, en sus iniciales presentaciones, son los socialistas utópicos. Y después los más avanzados, que son los socialistas científicos. Sí, científicos sociales que se basan ¿en qué? En la economía más moderna de la época, que es la economía inglesa, la filosofía, que es la filosofía más avanzada de la época, es la filosofía alemana, y el socialismo utópico, que es la idea de justicia más famoso de Europa, que es el socialismo utópico de Francia. ¿Ves? Entonces, con esos aportes, los socialistas elaboran todo un conjunto de ideas, ¿no?, que van a difundir durante muchas décadas. Y hoy día ya no difunden mucho, porque el que está más difundido es el neoliberalismo. ¿Bien? Listo. Pero ya sabes que son dos enfoques, ¿ya? Uno de la clase más poderosa, que se llama escuela neoliberal o neoclásica, y dos, una que es de la clase humilde, de la clase pobre, ¿no? Los que no tienen, los desposeídos del mundo, y que plantea la causa de su pobreza. A ver, para los neoclásicos, ¿cuál es la causa de la pobreza? ¿La explotación o la ignorancia de los trabajadores? Ya, por ejemplo, para la economía social, plantean que la pobreza se debe a una mala distribución de la riqueza. Ahí está el origen de esa pobreza, y se desarrollan pues unas clases, sí, exactamente, Leonel. Los neoliberales siempre plantean, y eso lo transmiten a nosotros, que si un hombre es pobre, es por su culpa, porque no se prepara, porque no estudia, porque es incapaz, es ignorante, así le hablan del trabajador que es pobre. Y cuando dicen, ¿por qué es rico el otro? Ah, es rico porque es inteligente, es muy preparado, wow, es habilidoso. ¿Ves? Esa es una explicación neoliberal. ¿Ya? Obviamente que los de la economía social plantean cosas distintas. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Esta es la economía que más se difunde en el mundo. La economía neoliberal, neoclásica, es un enfoque que defiende los intereses de los grandes empresarios del planeta, de los grandes hacendados del mundo, de los grandes financistas, de los grandes comerciantes, esos que llevan 1.000, 2.000 containers de un país a otro país, y son los que generalmente gobiernan el mundo, ¿sí? Y para distraer esa característica, para que la gente no se dé cuenta, esta economía es enseñada con estas palabras, mira, economía pura, así, a secas, ciencia económica. A ver, y acá, quién caerá rendido a estos términos? ¿El experto o el novato? Mira, economía pura, economía neoliberal. ¿Quién aceptará estos términos? Mire, en nuestro país, los economistas expertos, ¿no?, los estudiantes que han investigado, o los novatos, los que están empezando recién. A ver, ¿cuál crees que aceptará estas palabras? Un segundo.
Así es, como dicen por acá, por el chat, los nuevecitos, los novatos, los despistados, los que no han profundizado en el tema. En cambio, los que investigan, ellos no se dejan sorprender. Ellos dicen, no hay economía pura. La economía o es neoliberal o es social. Así, ¿ya? Sí, los que investigan no se dejan engañar, ¿ya? Sí. Profe, ¿y en qué consiste esta? Primero, que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia las actividades económicas del ser humano en sociedad. No lo hace así de manera aislada, ¿no? Siempre está estudiando la producción, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí. Y ellos tienen una teoría que se llama uso alternativo de los recursos escasos. Su teoría famosísima se llama teoría de la escasez, en la cual ellos argumentan de que la producción humana no puede satisfacer todas las necesidades de la gente. Por lo tanto, surge un problema para todos nosotros, que es la escasez. Y la economía debe solucionar ese problema. ¿Cómo? Buscando, ¿no? Buscando alternativas, buscando alguna solución, ¿no? De poder consumir esos recursos, ¿no? Frente a muchas necesidades, muchas necesidades. Sí, y el padre de la economía liberal, la economía de mercado, se llama Adam Smith. ¿Alguien sabe su libro famosísimo de Adam Smith? Ese libro se llama La riqueza de las naciones. Riqueza de las naciones se llama el libro, ¿ya? Donde él plantea de que la explicación de que un pueblo, una nación se vuelva rico es que todos se dediquen a trabajar. Si todos trabajan, la nación se enriquece. Si solamente trabajan algunos pocos, la nación se empobrece. O sea, así explicaba Adam Smith en sus clases en la Universidad de Cambridge sus definiciones de escasez. El otro, el más famoso y el más influyente es Alfred Marshall. Y a partir de Alfred Marshall y otros más, ya la economía empieza a estudiar temas matemáticos. Sí, empieza a estudiar la microeconomía, o sea, temas de casos particulares. Por ejemplo, los precios, el mercado, la oferta, la demanda, ¿no? ¿Qué más? La empresa. Casos particulares empiezan a ser estudiados como si tuvieran importancia nacional. ¿Ya? ¿Para qué? Para encontrar pues salidas. Por ejemplo, una empresa se estudia para hacerla más productiva, con técnicas como el taylorismo, el fordismo. La gente se especializa y la producción se dispara, se dispara, se dispara. ¿Ya? Todo empezó con este matemático que está en pantalla, llamado Alfred Marshall. Sí, este fue un profesor de la Universidad de Cambridge por muchos años y formó los neoliberales con tendencia matemática. Por eso ahora se estudia esta microeconomía, ¿no? Teoría de precios, teoría de la demanda, teoría de mercado, teoría de la oferta, etcétera. Ya no se estudia el origen de la pobreza en el Perú. ¿Por qué hay tantos ricos en el Perú, siendo un país pobre? Siendo un país pobre. Antes sí se estudiaba esos temas en las facultades de economía. Hasta hay un libro que se llama Los grupos de poder económico en el Perú, cuyo autor es Malpica. Un segundo. Los que van a estudiar acá economía, claro, el tema de corrupción tampoco lo estudian, ¿eh? Te mandan de frente a estudiar la empresa. Y es una empresa, cómo hacer esta empresa más productiva, ¿no?
Te mandan a estudiar, ¿no?, los precios. ¿Por qué los precios varían en tal o cual lugar? Te mandan a estudiar la demanda, por qué el consumidor se comporta de tal o cual manera. Así, esos temas. Ya no estudian pues temas así trascendentes como la pobreza, la riqueza, la corrupción, ¿no?, el dominio internacional. Ya esos temas ya quedaron en el pasado. Ahora tocan otros temas de menor importancia. Gracias a quienes, gracias a Adam Smith, gracias a Alfred Marshall y un conjunto de economistas que van a introducir las matemáticas dentro de la economía. Y ahí vamos a ver ecuaciones, vamos a ver funciones, tablas, gráficos, leyes, ¿no?, que son propias de las matemáticas, las vamos a encontrar en economía. En economía, así es, ¿ya? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que estudia esta economía neoliberal? Estudia cómo es que se relaciona la persona en su trabajo, ¿no?, con sus medios de producción. Por ejemplo, este joven que está viendo en pantalla, ¿cuál es la relación que él tiene con la computadora? Si lo hace lento, lo hace rápido, lo hace regular, ¿no? Entonces, eso se estudia. Si sabe manejar bien la computadora, lo hace eficientemente. La palabra eficiencia se acuña para el objeto de estudio de la economía neoliberal. Significa que te van a capacitar mucho para que trabajes de la mejor manera. Lo que antes hacías en 10 pasos, ahora lo haces en 3 pasos, pero a mayor velocidad. Por lo tanto, antes producías 100 mercancías, ahora produces 200 mercancías. Ese es el objeto de estudio del neoliberalismo, ¿no? Hacer que la gente eleve su producción, y a eso le llaman productividad, eficiencia. A ver, y si estamos todos en esta idea, ¿qué pasa con las ganancias del empresario cuando hay productividad? ¿Qué pasa con las ganancias cuando hay productividad? Pregunta. A ver, un segundo. ¿Las ganancias se estancan o las ganancias se disparan? Ahí están las respuestas. Muy bien, gracias, gracias por la respuesta. Sí. Otro ejemplo es este, el taylorismo. Repito, los que van a estudiar economía van a entrar en estos campos. Como todo especialista, vas a buscar que los trabajadores no produzcan 10 mercancías en un día, sino produzcan 30, 40, 50. Entonces, ese es el economista actual, que busca que el trabajador, con una serie de técnicas, motivaciones, preparación, eleve su producción. Claro, eso va a traer consecuencias como desgaste físico, mental, pero eso no interesa. Lo que interesa es que ha aumentado la producción y ha aumentado las ganancias. Un ejemplo fue este caso, mira. En Estados Unidos, a las mujeres que trabajaban en una empresa avícola, para que no paren su trabajo, no paren la máquina, el empresario ordenó que se pongan unos pañales de adulto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, ya recién podía ir al baño a el aseo respectivo. Pero todos sabemos de que esa medida, a ver, respeta los derechos humanos o viola los derechos humanos. Exacto, exacto. Sí, ya está la respuesta ya. Sí, violan los derechos humanos. Por eso hubo un juicio, la empresa perdió y tuvo que indemnizar a las mujeres, no solamente por los daños causados, ¿no?, por la humillación, por toda una serie de efectos secundarios de esta medida, que es resultado del taylorismo.
del Fordismo. El Fordismo es preparar a estas personas en un área determinada. O sea, que las personas no sean especialistas en todo. Porque ya la palabra especialista es que se dedica a algo en especial, ¿no? A algo en especial. Por ejemplo, un grupo se dedica a los neumáticos, nada más. El otro equipo se dedica a los frenos, frenos adelante, frenos atrás, sistema de frenos. El tercer grupo o equipo se dedica al sistema eléctrico del carro. Y el cuarto grupo se dedica al chasis, o sea, la cubierta del carro, ¿no? Cómo se va a colocar, de qué color, toda esa especialidad lo tienen ellos. Y el quinto grupo se dedica a ver los parabrisas, los cristales, ¿no? Las lunas de los carros, y así, los muebles, etc. ¿Y qué obtuvo Henry Ford con estas medidas? Mira, ahí en la foto se ve cómo es que los carros están avanzando en una cadena de producción. Hay un riel abajo, ese riel, por ahí circulan los carros en una especie de tren, ¿no? Que lleva y la gente le da su toque y el carro pasa al otro equipo. ¿Sabes cuáles son los resultados? Que en una semana que hacían 10 carros los trabajadores de Ford, con todos estos cambios, en la misma semana, con los mismos trabajadores, 100 carros, 100 carros, 100 carros. Así es, esa es la diferencia. Esa es la productividad, ¿no? Tener gente trabajadora que dedica todo su esfuerzo a la máxima producción, obteniendo 10 veces la producción normal. Todos veían que cada semana Ford botaba 10 carros bien construidos, ¿ah? Y esa semana se quedaron sorprendidos cuando los obreros colocaron ahí en la pampa, colocaron 100 carros, 10 veces más. Todos estallaron de emoción, sobre todo Henry Ford, que es el empresario, el dueño, porque las ganancias se elevan 10 veces, 10 veces. ¿Ya? Ese es el Fordismo. ¿Ya? Repito, los que van a estudiar aquí en el salón, van a estudiar economía, esto le van a enseñar, ¿eh? Esto le van a enseñar por si acaso, ¿no? Así que ya irse preparando en este tema, ¿ya? Sí, no olvidarse, por favor, ¿ya? Sí, a ver un ratito, ya, listo, bien, entonces, este sería el Fordismo. Mire, este otro punto ya es diferente a todo lo que estoy explicando, porque esto corresponde a la Unión Soviética, y en la Unión Soviética de los años 40, 50, las empresas son, a ver, privadas o del Estado. A ver, ¿qué me dices? Un segundito, por favor. Ya, gracias. Gracias. Bien, acá tengo una respuesta ya. Todas las empresas de la Unión Soviética son empresas del Estado. Todas. No hay ninguna que sea privada. Y cuando es empresa del Estado, ¿quién paga los servicios? ¿La persona o el Estado mismo? Claro, es el Estado mismo, ¿no? El que paga todos los servicios. ¿De dónde saca la plata, profe?
de los impuestos. Mira, esta foto es cuando el ingeniero ruso, ¿no? Un soviético, llamado Stajanov, le dieron la tarea de organizar pues, la producción de carbón. El carbón es es el petróleo, pero en estado sólido. Entonces él llegó a la fábrica, a la mina de carbón, y estudió el caso, ¿no? Estudió el caso, dijo, a ver, ¿cuántas toneladas sacan al día? Allá, por cada 20 trabajadores, al día sacamos 10 toneladas de carbón. Con 20 trabajadores, 20 mineros, 10 toneladas ya. El ingeniero Stajanov agarró sus documentos, sus papeles, empezó a hacer las modificaciones, porque todo tiene que ser así en un diseño, ¿no? Diseñar, por ejemplo, las nuevas máquinas para extraer el mineral, diseñar las nuevas herramientas, porque todo cambia, todo cambia. Y después de hacer todos los experimentos y todas las pruebas, otra vez se pasó y se preguntó, ¿cuánto extraen de carbón 20 trabajadores con las medidas que toma Stajanov? Mira. 100 toneladas. 100 toneladas. También multiplica 10 veces la producción de carbón para la Unión Soviética. Y justo la Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría, que significaba pues el ataque de los países capitalistas, ¿no? A un país socialista como era la Unión Soviética. Y esto que hizo Stajanov fue un empuje extraordinario para el crecimiento de la Unión Soviética. Ahora, los fines que persigue la economía neoliberal, primero, es elaborar conocimientos, ¿no? Que se expresan en categorías, leyes, teorías, modelos, y que traten de explicar la realidad que se vive. El segundo fin es un fin práctico. ¿Qué busca? Lograr el bienestar general, o sea, con medidas del gobierno, ¿no? Porque el gobierno también tiene sus conocimientos de economía, trata de solucionar los problemas, llevando bienestar general. Lo malo es que no vemos ese bienestar general hasta ahorita, ¿no? Porque la mayoría está sobreviviendo actualmente. Esta economía es totalmente individualista. Los economistas plantean que es el individuo y sus decisiones lo que debe estudiarse, no las colectividades, no los pueblos, no los países, sino una persona. Y hay que ver por qué actúa así, actúa así. Eso debe ser un estudio. ¿Ya? Es antisocialista 100%. ¿eh? Es idealista porque primero que nada se va a la idea. Antes de ver la práctica, ¿no? La práctica, la realidad, plantea puras ideas, ¿no? Supuestamente racionales, ¿no? Pero en el fondo no tienen sentido. Por ejemplo, ceteris paribus, ¿no? Esa teoría no existe, no existe. ¿No? O si no, la teoría cuantitativa del dinero. Esa teoría tampoco funciona, ¿no? Pero se tiene que estudiar, tiene que saber. ¿Sí? También es antihistórico. Los neoliberales rechazan el estudio de la historia, más aún si en esa historia se enmascara, ¿no? La pobreza, la miseria, la riqueza, ¿no? Todo eso. Dicen, no, la historia no se enseña. La historia ya se vivió. ¿Para qué vas a estudiar de nuevo? También estudia cómo producir, cómo ser el mejor obrero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice de que la voluntad del individuo es capaz de cualquier cosa. Por ejemplo, si aquí entre nosotros alguien decide ser un millonario, en 10, 20 años vamos a verlo como millonario, un nuevo millonario. Cuando nosotros sabemos que las personas que intentan incrementar su capital, si son del pueblo, tienen muchas trabas, tienen muchos obstáculos, ¿no? Le tratan de sacar plata, la corrupción, no le dan facilidades, siempre le están obstaculizando hasta que al final quiebra.
de todo el país, cada año quiebran 70.000 micro y pequeñas empresas, imposibilitando siquiera pues una permanencia, ¿no? Ni siquiera decir que sea rico, ¿eh? Sino simplemente permanecer en el mercado. Tiene que cerrar, tiene que cerrar. Pero difunden esto. Todas las personas, si desean, se vuelven magnates, millonarios, se vuelven gente muy poderosa. Solamente es cuestión de voluntad, nada más, voluntad. Así señala el neoliberalismo. Un segundito, por favor. Gracias. Este es el segundo enfoque, la economía política o social. Defiende los intereses de los trabajadores, sí, de los y las trabajadoras. Sí, dice que la única fuente de riqueza es el trabajo, no hay otra. ¿Y por qué el trabajador, que es el que trabaja, no se hace rico entonces? ¿Por qué? Porque no le pagan lo que le corresponde. Eso que le corresponde se lo apropia el empresario de manera injusta y muy grande, ¿no? Eso se llama explotación y tiene un nombre, se llama teoría de la plusvalía. Estos son los fundadores, Carlos Marx y Federico Engels, así es, y plantea que la economía busca descubrir las leyes que rigen el desarrollo y superación de las sociedades en diferentes épocas. O sea, lo que la economía hace es brindar el conocimiento para que las personas puedan transformar la sociedad, porque las sociedades no son estáticas, las sociedades son cambiantes, ¿no? Así es. Esta es la definición. Según Federico Engels, la economía política estudia las leyes que rigen todo el proceso de producción capitalista, llámese producción, circulación, distribución, consumo e inversión. En cada época, como vemos en este dibujo, mira, ¿ves? Aquí está estudiando lo que los cazadores y recolectores hicieron. Aquí ya el esclavismo, ¿no? Romano, griego, etcétera. Y aquí el feudalismo, mira el feudalismo, ¿ves? Y hoy día el capitalismo, ¿sí? Y por historia, ¿no? Cuba, Corea del Norte, también desarrollan este tipo de propuestas. Muy bien, listo. Avanzamos. El objeto de estudio es precisamente estudiar las personas y cómo se relacionan para producir. Por ejemplo, en la época esclavista, el amo, él se presenta como el señor de todo, el que tiene la decisión última, final y la más poderosa. Y es el hombre más rico de la zona. ¿Y quiénes trabajan para él? Miles de esclavos, miles de esclavos. Así es. Entonces la riqueza que él tiene es gracias al trabajo de los miles de esclavos, ¿no? Porque él no trabaja. En el feudalismo, ¿qué observamos? La presencia de grandes señores feudales, dueños de grandes propiedades, que por tener esas tierras se aprovechan y explotan a millones de campesinos sin pagarles salario, solamente una propina. Y hoy día, el que dirige todo el proceso productivo es el empresario, más conocido como capitalista, el cual se relaciona con el obrero en el proceso de producción. En total desventaja, ¿no? Porque el capitalista tiene todos los privilegios y el obrero tiene todas las desventajas, ¿no? Salario miserable, no tiene seguro, no tiene vacaciones, no tiene nada. Casi el 70% de trabajadores peruanos no tiene nada, ningún derecho. Es decir, viven en un sistema de informalidad laboral. Solamente 30% de trabajadores reciben 14 salarios al año, o sea, uno en julio y otro en diciembre, CTS, otro salario, utilidades, otro salario, son 16, 15 salarios, ¿eh? Y también vacaciones, ¿no? También seguro,
derecho por hijo, también le pagan por tener hijos. Listo, 30% nomás. Gracias. Entonces estudia esto, la relación que hay entre la clase trabajadora y la clase pudiente, la clase que tiene todas las riquezas. Eso se estudia. Finalidad. La finalidad de esta economía es estudiar. ¿Para qué estudiar, profe? ¿Para el examen? No. Es estudiar para descubrir algo que está oculto, ¿no? Explicar, comprender y aplicar las leyes del capitalismo, las leyes de la sociedad actual. ¿Hacia qué, profe? Hacia el cambio y transformación de la sociedad. Por ejemplo, en esta pintura que está retratando, a ver, un voluntario que me diga, a ver si he escogido una buena pintura, porque si no lo sacan, no lo reconocen ustedes, tengo que cambiar esta pintura. Sí, ya, hay una respuesta. Ya, me dicen que es una pelea, profe. Una pelea, un enfrentamiento. ¿Ya? Sí, esta pintura es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa. ¿Ya? Es la Revolución Rusa. Y ahí se ve la finalidad de la economía social, la economía política. ¿Qué característica tiene? Uno, va a defender siempre a una clase. ¿Qué es esa clase? La clase trabajadora. Dos, es social porque centra fundamentalmente en la sociedad, en las clases sociales. O sea, no se va solamente al individuo, ¿no? Sino que abarca las clases sociales. Parte de datos precisos, ¿no? Información comprobada. Y jamás deja la historia de lado. Más bien la historia sirve para fundamentar el desarrollo de los temas económicos. Es colectivista porque se analiza cómo marchan las clases sociales, ¿no? La burguesía, por ejemplo, también se colectiviza. Claro que sí. La burguesía se colectivizó para derrocar al antiguo régimen, la burguesía francesa. Se unieron todos ellos y derrocaron al rey de Francia. ¿Mm? ¿Ya? Y es científica porque se basa en los últimos datos de la ciencia, ¿no? De los avances científicos. Así es. A ver, ¿quién está en pantalla? ¿Cómo se llama este personaje que estoy mostrando? Está en tu cuaderno, en tu libro, en todos lados, ¿ah? A ver, ¿quién lo dice? Sí, es José Carlos Mariátegui. ¿Mm? ¿Ya? Listo. No olvidarse, ¿ya? No olvidarse. Ya, listo. Entonces, en el Perú, quien fue el primero en difundir esto fue José Carlos Mariátegui. Gracias, Mati. Sí, este fue el primero. Por eso a él no tiene monumentos en zonas privilegiadas, ¿no? Sus monumentos están en el Agustino, están en San Juan de Lurigancho. Ahí sí se le conmemora, se le respeta. Y finalmente, las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son ciencias que van a ¿ayudar a qué? Ayudar a la economía a poder tratar temas como política, estadística, matemática, sociología y geografía. O sea, la economía no está solita, se basa en estas ciencias que son sus auxiliares, son sus ayudantes. ¿Ya? Ahora, los métodos de estudio son los siguientes, mira. El método es los pasos que seguimos para conseguir algo, buscar algo. Pero esos métodos no son desordenados, son racionales, sistemáticos, ¿no? Y se va hacia el conocimiento de fenómenos económicos, como ves en el dibujo, mira. Primero, ¿qué hacemos? Primero, observamos. Segundo, vemos el proceso y las personas. Tercero, hacemos la medición.
Y cuarto, aplicamos la mejora. Ese es un método. ¿Ya? El método más usado es el que está en pantalla. Este es, ¿ya? Uno se llama el método, mira, el método inductivo. ¿Qué hace el método inductivo? El método inductivo parte de casos particulares, casos así individuales, ¿ah? Y luego, estudiando esos casos particulares, elabora una hipótesis elabora acá. Y cuando lo demuestra, obtiene pues una ley general, ¿ya? Un segundo. En cambio, ese es el método inductivo, ¿eh? Va de la realidad, analizando casos particulares, elabora las hipótesis, ¿no? Lo que puede explicar ese asunto, y al demostrarlo, saca la ley general. En cambio, la otra parte de leyes generales para llegar a casos particulares. Sí, coge una ley nacional, una ley económica, lo contrasta con los casos particulares y obtiene estas definiciones. Eso se llama método deductivo. Método deductivo. Están los dos métodos generalmente usados en la economía. ¿Ya? En la economía. No te olvides. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Un segundo. Bien. Entonces, faltando poco tiempo, voy a compartirles las preguntas. Las preguntas, sí. Hay unas preguntas que tenemos que responder. Sí, tenemos que responder algunas preguntas de tercero y secundaria. Ajá, ¿dónde estarán esas preguntas? A ver, acá está. Este es tercero, ¿no? Tercero y secundaria, ¿no? Ya, entonces si es tercero, entonces tenemos que marcar estas preguntas. Ya, les comparto. Gracias por la atención, la respuesta. Miren, este es el material, tercero secundaria. ¿Ya? Ahí está la explicación, teoría. Y aquí está la primera pregunta. A ver, el presupuesto general de la República del presente año se considera un planteamiento a ver, ¿quién lo dice? O sea, cuando hablas de presupuesto, o sea, los gastos, ¿quién lo hace? ¿Un privado o el Estado? Y si es el Estado, entonces, ¿a qué campo corresponde? Sí. Exacto, muy bien la respuesta de un compañero. Política económica. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Bien, el crecimiento y desempleo son problemas económicos y son estudiados por... Crecimiento es nacional, desempleo es nacional. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta? Sí, será la respuesta la macroeconomía, letra C. Ponemos, por favor, letra C, la macroeconomía. Ya.
Un estudio realizado por un grupo de estudiantes tiene como finalidad descubrir la relación entre el precio y las cantidades que tienen los consumidores. Evalúan lo que ocurre en 5 diferentes mercados, ¿ya? Y en todos ellos la relación entre ambas variables es inversa. Llegan a plantear la conclusión general: siempre que el precio de un producto se incrementa, la cantidad que se desea adquirir disminuye. Esto, ¿qué método ha utilizado? Apuntamos, por favor. El 3 es la letra A. La letra A. 4. El docente Juan Fernández explica a sus alumnos de la necesidad de conocer la evolución de la situación económica del país. Esto se consigue a través de la recolección de datos e información. A ver, ¿de qué estamos hablando? Es la economía descriptiva. Economía descriptiva, letra D. 4, letra D. 5. Javier es profesor, dice, de una prestigiosa universidad y está investigando cuál ha sido el nivel de inversión en el país en los últimos 50 años. O sea, en toda la economía, ¿no? Entonces, si está investigando qué pasó con la economía, eso se llama economía positiva. Y si Jorge trabaja para el Estado, tratando de modificar la economía, eso se llama economía normativa. Letra C. Letra C. 5, letra C. Letra C. 6. Según la economía neoliberal, el objeto de estudio de la economía son las actividades económicas del hombre, que realiza para satisfacer sus necesidades. Pero el hombre se enfrenta a un problema económico para llegar a satisfacer sus necesidades. ¿Este problema cuál es? A ver, ¿quién me da la respuesta? Sí, algo que siempre van a decir, ¿no? La escasez. La escasez. La letra C. La 6, la letra C. No es un fin práctico de la economía. Profe, eso se llama la letra D. 7, letra D. ¿Por qué no es práctico? Porque es teórico, es elaborar conocimientos. 8. La ciencia económica se divide en economía positiva y economía normativa. 8, letra C. Letra C. Apunten, por favor, apunten. 9. No corresponde al campo de estudio de la microeconomía. No corresponde al campo de estudio de la microeconomía. Sí, es la letra C. ¿Por qué la letra C? Porque esos precios no son de una familia, son a nivel nacional. O sea, pertenecen a la macroeconomía. Y último, la economía es una ciencia social porque estudia la vida económica de las sociedades. Letra E. 10, letra E. Apunten, por favor. Letra E. Y ahí queda domiciliaria número 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Ah, la 9. Ya, la 9 es, a ver, la 9 es la, ¿qué dijimos? La letra C. La 9 es la letra C. Otra pregunta, interrogantes. Sí, la 6 es la letra C. 6, la letra C. Sí, otra duda más, preguntas, dudas. La 7 es, a ver, la letra D. Elaborar modelos económicos. Eso no es práctico, eso es teórico. Bien. La 1. La 1, a ver. Sí, hay que estar atentos, muchachos. La 1 es la política económica, la letra D. 1, letra D. Muy bien. Entonces, hasta aquí quedaríamos. Un abrazo a cada uno. Nos encontraremos la próxima semana. Cuídense mucho.